¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a preparar, culinaris, un delicioso champurrado. Así es, culinaris, como ya están haciendo estos tiempecitos de frío, se nos antojó preparar un rico champurradito. Así es que vamos a mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar. Vean, por aquí tenemos un poco de harina, de esa harina maseca para prepararlos. Tenemos un poco de agua. Vamos a necesitar también un poco de leche. Tenemos por este lado 2 tablillas de chocolate. Vamos a ocupar también canela y también ocuparemos piloncillo. Esta receta, culinaris, va a ser una receta súper facilita, muy sencilla y va a ser súper rápida, culinaris. Pero bueno, vamos a enseñarles cómo vamos a hacer esta deliciosa receta. Vean, culinaris, lo primero que voy a hacer es que en esta ollita de barro voy a vaciar 1 litro de agua. También le voy a agregar la pieza de piloncillo y le vamos a agregar lo que viene siendo la pieza de canela, ¿ok? Vamos a quitarle lo que viene siendo la envoltura, lo voy a partir por la mitad y se lo voy a agregar. Esto lo vamos a dejar aquí a fuego durante unos 5 a 7 minutitos. Hay que dejar más o menos que el piloncillo se vaya disolviendo un poquito, ya que el piloncillo se disuelva un poco, no totalmente disuelto, ¿ok? Pero sí un poquito, le vamos a agregar las piezas de chocolate, ¿ok? Vean, ya que pasaron unos minutitos, culinaris, como les comentaba, entre 5 a 7 minutitos más o menos que el piloncillo ya se esté disolviendo, me gusta hacerlo de esta manera. Les voy a decir por qué. Porque obviamente al momento de que esto vaya a empezar a agarrar calor, pues el agua va a ir evaporizándose un poco, ¿verdad? Entonces a mí me gusta que no se pierda el sabor a chocolate. Y en esta ocasión no lo vamos a hacer totalmente recargado al sabor a chocolate. Así es que nada más estamos agregando 100 gramos de chocolate, ¿ok? Pero bueno, solamente les recomiendo que lo hagan de esta manera. Si ustedes quieren agregarle más chocolate, pues lo pueden hacer. Pero a mí me gusta irlo haciendo poco a poquito, ¿ok? Pero bueno, ya les mostré cómo ya se fue disolviendo un poco el piloncillo. Entonces ahora sí, culinaris, le voy a agregar las 2 piezas de chocolate. Como les había comentado, son 100 gramos. Cada tablilla que le acabo de agregar son de 50 gramos, ¿ok? Esto lo vamos a ir haciendo poco a poquito, culinaris. No les voy a dar las cantidades exactas al principio, porque esto lo vamos a ir midiendo, ya que por lo regular cuando he hecho este tipo de atoles lo hago un poquito menos porción, ¿verdad? En esta ocasión estoy haciendo un poquito más, así es que le vamos a ir calculando, ¿ok? Pero les aseguro que al final va a quedar riquísimo. Vamos a dejar que esto se disuelva muy bien, culinaris, y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a ir agregando los demás ingredientes. Mientras, culinaris, aquí lo que les voy a enseñar es cómo vamos a ir disolviendo esta maseca que tenemos por aquí. La vamos a ir agregando poco a poquito en 2 tazas de agua. Como les había comentado al principio, tengo nada más por ahorita 1 taza de harina. Vamos a disolverla, así es, en 2 tacitas de agua. Vamos a ir haciéndolo poco a poquito para que no se nos vayan a hacer grumos. Esto lo hacemos de esta manera porque si lo aventamos directamente en el agua caliente, ya que tengamos con todo y la leche y todo ya bien preparadito, lo que puede hacer es que al momento de que vaya a caer la harina se pueden hacer como grumitos o se pueden hacer bolitas. Entonces no queremos que eso pase, así es que primero se debe de disolver en agua, ¿ok? Puede ser en agua o puede ser en leche, como ustedes gusten, pero yo en este caso lo estoy haciendo en agua, ¿ok, culinaris? Bueno, una vez que ya esté todo listo, esto debe de quedar una mezcla más o menos como tipo homogénea. Ya que tengamos la mezcla lista, culinaris, se la vamos a vertir, pero ya tiene que estar bien disuelto lo que viene siendo el piloncillo y el chocolate para que podamos agregar este ingrediente, ¿ok? Bueno, culinaris, ya que tenemos lista la mezcla de la maseca, ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos que ya esté bien disuelto el piloncillo y también las barras de chocolates que agregamos. Una vez que ya esté todo listo, culinaris, entonces ahora sí le vamos a ir virtiendo la maseca que disolvimos poco a poquito, ¿ok? Vamos a írsela agregando, como les había comentado, poco a poco,
y al mismo tiempo lo vamos a ir meneando, culinaris. Esto, como les había comentado, es para evitar a que se vayan a hacer grumos, ¿ok? Porque una vez que ya se hagan los grumitos, ya no se los podemos deshacer tan fácil, ¿ok? Entonces nuestro champurrado ya no va a quedar igual de delicioso y no queremos que eso pase, ¿ok, culinaris? Entonces, culinaris, ya que nos aseguramos que no se nos hicieron los grumitos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando los 2 litros de leche, ¿ok? Igual vamos a agregar la leche y al mismo tiempo vamos a ir mezclando, ¿ok? Esto ya es para, como les había comentado, para evitar a que se vayan haciendo los grumitos, que ya una vez que ya se haya disuelto a un principio, pues ya no creo que se vayan a hacer, ¿verdad? Pero yo les recomiendo mucho que cuando hagan este tipo de atoles no dejen de menearlos, ¿ok? Pero bueno, vamos a probar que de dulce quede bien, culinaris. Si les hace falta un poquito de dulce, a ustedes les gusta muy dulce, pueden agregarle ya sea 2 piezas de piloncillo o 1 pieza y media, o también le pueden agregar, así como yo, un poquito de azúcar. Yo en esta ocasión voy a agregarle 4 cucharadas de azúcar porque a mi esposo le gusta que esté muy dulce. A mí, la verdad, sinceramente, con la pieza de piloncillo, con eso queda perfecto. Pero bueno, como no nada más es para mí, es para la familia, pues vamos a hacerlo como a ellos les gusta, ¿ok? Entonces, culinaris, ya que ya está listo bien de dulce, vamos a dejarlo unos minutitos y después revisamos si le hace falta un poco de maseca. Bueno, culinaris, ya pasaron unos minutitos. Al parecer sí le voy a agregar un poquito más de maseca. Voy a agregarle 4 cucharaditas más, bueno, 4 cucharadas. Estas las voy a mezclar en una taza de leche, ¿ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio cuando lo mezclamos con el agua. Ya que esté listo, entonces se lo vamos a vertir. Les muestro, vean, así es como nos quedó con la taza que le agregamos al principio, pero a nosotros nos gusta que esté un poquito más espeso, así es que le vamos a agregar un poquitito más de maseca, ¿ok? Al final del video les voy a dejar, culinaris, vean, estoy utilizando maseca para que vean que sí es maseca lo que le estoy agregando, ¿ok? Como les comentaba, al final del video les voy a dejar las cantidades exactas de las que utilizamos para preparar este champurrado, ¿ok? Como les había comentado al principio, le vamos a ir calculando poco a poquito y pues ya que esté listo les voy a decir cuánta cantidad utilizamos para preparar este delicioso champurrado, ¿ok, culinaris? Pero bueno, vamos a dejar que esto empiece a hervir. Una vez que ya esté hirviendo, culinaris, este delicioso champurrado ya se puede servir, ¿ok? Vean qué rico y delicioso se mira. Así es como nos está quedando, culinaris. Esto yo creo ya está listo para servirse. Como les había comentado, es cuestión nada más de que empiece a hervir y esto se empieza a espesar poco a poco, y conforme vaya hirviendo esto va a ir espesando cada vez más, culinaris, ¿ok? Vean, está súper rico, nos quedó bien cremosito, culinaris. Así es como preparamos nosotros aquí en Tijuana, Baja California, el champurrado, y les invito a que ustedes lo preparen al igual que nosotros. Les aseguro, la verdad, que les va a encantar. Y no nada más ustedes, culinaris, a todas esas personitas que les compartan de esta receta, si es que la preparan así como la preparamos el día de hoy, culinaris, les aseguro que les va a encantar. Queda súper cremosita y bien deliciosa, y como ya se dieron cuenta es súper fácil y sencillita de hacer, ¿ok? Pero bueno, culinaris, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Gracias a todas esas personitas que se están suscribiendo a nuestro canal, es una gran bendición la que nos están dando, culinaris. Y a todas esas personitas, culinaris, que no se han suscrito a nuestro canal, vayan a suscribirse en este momento. No olviden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta. Ayúdenos también a compartir con toda la familia y amigos para que también ellos puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que compartimos con muchísimo cariño. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bye bye.